Urgente exclusivo en español, programa Opiniones del Informativo Católico de Radio Rosa Mística Colombia y el canal YouTube PRF Mundo. Columna de Giorgio Meletti y Federica Thorn en Substack. Privós en España, crónica de un desastre. ¿Cómo y por qué el rey, entre comillas, más católico, porque no lo es comunista, Felipe tuvo que explicar al anticristo que la España católica tiene las cajas llenas de sacerdotes pedófilos y una iglesia que los protege, la secta vergoprevostiana, ¿no? Al igual que otro gran estadounidense, Buster Keaton, Privós parece estar escondido detrás de una cara perpetuamente inexpresiva, con genio cómico. No hay otra explicación posible para la increíble frase que pronunció el sábado 6 de junio de 2026 sobre el vuelo a Madrid que marcó el inicio del viaje de Privós a España. Presionado, como ningún periodista italiano se ha atrevido a hacer, sobre el tema del abuso sexual de sacerdotes católicos por parte del vaticanista del diario El País, Íñigo Domínguez, quien le recordó cuántas víctimas españolas de violencia sexual habrían querido conocerlo, Robert Privós salió con la siguiente respuesta. Como se anunció, conoceré algunas víctimas. Desafortunadamente, es imposible para mí recibir a todos los que lo piden. Qué grosería de respuesta, ¿no? Años de arduo trabajo de papas, cardenales y obispos destinados a ocultar o minimizar el hecho de que el abuso sexual de los niños y niñas que se les confía es una de las principales actividades de algunos sacerdotes, se han visto frustrados por 3 segundos de la deslumbrante verdad pontificia. Con esa respuesta. El País es el diario español más importante, propietario de muchos medios de comunicación en Latinoamérica y en la Florida. Durante 8 años ha estado llevando a cabo una estrecha investigación de abuso sexual en la iglesia y ha acumulado un archivo aterrador con hechos, fechas, nombres de víctimas y verdugos y sobre todo una documentación precisa del trabajo meticuloso con el que los obispos españoles han estado tratando de ocultar los crímenes de sus sacerdotes durante años. Y en los últimos días ha documentado cómo para Privós el viaje a España fue un desastre, precisamente por el abuso sexual. Bergoglio fue un cómplice confiable de los cohermanos españoles. En 12 años de gobierno nunca pasó una palabra sobre el problema. El argentino tenía una habilidad particular en la comunicación, alternaba los disparos cero contra los sacerdotes pedófilos, en general a los silencios, y a veces incluso mentiras desvergonzadas en casos específicos, especialmente si se trata de sus amigos, como el abusador en serie de religiosas Marco Rubnik o el obispo de Piacha Armerina Rosario Gisana, que todavía permanece en su lugar intocable, aunque acusado en un juicio. Claro, a lo mejor fue testigo de alguna otra cosa de Bergoglio, ¿no? El hecho de que Bergoglio, gracias a la fórmula vacía de tolerancia cero, ha dejado atrás la creencia generalizada de que era un verdugo inflexible. Robert Privós es en cambio un mal comunicador, y los vaticanistas italianos se ven obligados a acrobacias lógicas, a veces incluso humillantes, para argumentar lo contrario. España lo estaba esperando en la puerta para hablar sobre el abuso sexual y dijo que el Parlamento sobre la eutanasia y el aborto, creyendo que Privós, que truena contra el aborto, sigue siendo aterrador para alguien. Il Foglio escribió que un medio de comunicación de Italia escribió que el diario El País, dedicando su título de apertura al tema de la pedofilia, hablaba de otra cosa, como si el tema crítico fuera el aborto. Pero, ¿cuál fue el tema de esta visita
que cualquiera puede entenderlo siempre y cuando no lea los periódicos italianos, creen que todavía tiene el poder de mantener las cosas ocultas, mientras que sus lectores en decenas de miles al mes los abandonan porque conocen idiomas y van a la internet, donde aprenden lo que está sucediendo en el mundo. Solo así podrían saber que en el último viaje apostólico de Bergoglio en Bélgica, en la misma Bélgica, entre comillas, católica, en septiembre de 2024, el ritual temido contra el aborto terminó con el nuncio apostólico convocando por el gobierno belga para transmitir a Bergoglio la insinuación de no permitirse nunca más hablar mal de las leyes belgas sobre el aborto y llamar a los médicos belgas que practicaban aborto y sus pacientes. Pero lo más embarazoso fue la verdadera humillación sufrida por Bergoglio. Bergoglio habló de haber conocido a víctimas de abuso como si hubiera sido un abrazo fraterno y de apoyo, pero la misma noche el principal noticiero de Bélgica entrevistó a la misma gente y estaban muy enojados. Dijeron que Bergoglio se había burlado de ellos al rechazar cualquier asunción de responsabilidad de la Iglesia por las hazañas eróticas de sus sacerdotes a los niños belgas. Uno de ellos, Jean-Marc Turin, incluso hizo el verso de Bergoglio retratándolo a primera hora de la noche como un tramposo no tan brillante. Mientras tanto, el primer ministro belga Alexander De Croo dijo a Pribos con mala cara: las palabras ya no son suficientes, queremos hechos concretos. Las víctimas necesitan ser escuchadas y tener derecho a la verdad. Ya no podemos aceptar los encubrimientos y las cubiertas de sacerdotes pedófilos. Imaginen a un jefe de gobierno italiano o al presidente de la República, Sergio Mattarella, que solo se imagina hablando así con Pribos. Sin embargo, el drama de los sacerdotes pedófilos en Italia no es menos grave que en Bélgica o España. Pues bien, en España no el presidente comunista Pedro Sánchez, que será un comedor o incluso un secularista, como te gusta decir, pero el suave y muy católico rey Felipe le dijo a Pribos en pocas palabras que la misma España católica tiene las cajas llenas. Esto es exactamente lo que ocurrió en España. El 5 de junio, un día antes de la partida de Pribos, el 15 será. No, es que no partió el 5 de junio. Perdón. El 5 de junio, un día antes de la partida de Pribos hacia España, porque llegó el 6, el País escribe que investigando 722. Bueno, hay un número en números y otro en palabras, ¿no? 1622 sería no 1722, ¿no? Que hay 100 más. Casos de abuso sexual que han surgido hasta ahora en España. Encontró que en las últimas décadas 94 prelados de la Iglesia han encubierto denuncias, han protegido al clero o han silenciado a las víctimas. De estos 7 son cardenales, 61 obispos y 26 superiores de órdenes religiosas. El abuso involucra a 70 diócesis y 141 órdenes religiosas. Los 7 cardenales acusados son Vicente Enrique y Tarancón, Antonio María Rouco Varela, Narcis Juvani, Ricard María Carles, Luis Martínez Istach, Carlos Osoro y Juan José Omela. El País dice que en el Vaticano incluso están beatificando a José María García La Higuera, arzobispo de Valencia en la década de los 70, implicado en el encubrimiento de uno de los casos más graves de pedofilia en la Iglesia española, mantenido oculto durante el régimen franquista, el del padre José Prat, quien en 1971 violó
y mató a un niño de 9 años, golpeándolo 47 veces en Puerto de Sagunto. El sacerdote fue condenado a 17 años de prisión, que no sirvió, y este arzobispo lo trasladó a Lleida, donde sirvió como vicario, después de estar 9 años en la cárcel. La bienvenida de Privós, por así decirlo, está embellecida con una noticia que el 4 de junio, 2 días antes de la llegada de Privós a Madrid, le hace entender el aire que encontrará en España. En la década de 1990, una niña fue abusada sexualmente entre los 6 y los 12 años por su padre Álvaro Martín Fuente, un sacerdote agustino de la Escuela del Buen Consejo de Madrid. Lo denunció a la policía en 2010 con solo 18 años, y en ese momento el prior general de los agustinos era Robert Francis Privós. Una fuente también fue arrestada, pero el estatuto... Fuente, porque así es el apellido el segundo apellido de este señor Álvaro Martín, el primer apellido. También fue arrestado, pero el estatuto de limitaciones lo salvó. Durante 16 años los agustinos, que lo sabían todo, la comunidad de Privós, encubrieron al sacerdote pedófilo, que también podía ser el director de la escuela. Lo alejaron hace solo 2 meses, después de otra queja de la niña de hoy, poco más de 30 casos. Una fuente agustina le dijo al diario El País que Privós nunca fue informado de nada, porque no se había iniciado oficialmente una investigación interna por negligencia, admite la misma fuente, explicando que en aquellos años no había protocolos. Observe, estamos hablando de 2010, no de 1810. Un sacerdote viola a una niña de 6 años y sus hermanos agustinos silban mirando para otro lado porque no tienen protocolos. Es arrestado bajo sospecha de violar a una niña de 6 años y el prior general de los agustinos, Robert Francis Privós, que son menos de 3.000 en todo el mundo, ni siquiera se enteró, ni siquiera lo sabe. Siendo los agustinos en el mundo menos que los habitantes de una parroquia italiana promedio, ¿cómo el prior general nunca llega a saber nada? Sin embargo, Privós es tan conocido por su perspicacia que lo eligen como falso papa al final. La Iglesia Católica trabaja así, según los relatos de la jerarquía eclesiástica. Según el diario El País, los agustinos solo tienen en España 30 sacerdotes acusados, solo, y 77 víctimas, pero admiten 20 y 34 respectivamente, ¿no? Entonces, por su propia admisión, los agustinos culpables de agresión sexual infantil se encuentran en España poco menos del 10% del total, pero no parece que Privós hablara de ello durante el encuentro en Madrid con 220 agustinos ibéricos. El estilo del hombre, por otro lado, es este. Y así León XIV, o mejor, no, León XIV no, porque no es papa, y así Privós se va a España con la idea de hacer como Bergoglio en Bélgica, es decir, nada, y hablar como si nada fuera de guerra y paz, inteligencia artificial, aborto y eutanasia, así como de cuanta malicia hay en el mundo, temas sobre los que su capacidad de afecto es insignificante. Las víctimas de abuso sexual de sacerdotes están enfurecidas. Juzgan una provocación, por ejemplo, de la decisión de visitar el lunes 10 de junio en la abadía de Montserrat, cerca de Barcelona. Los últimos 3 abades del monasterio antes del presente han encubierto el abuso durante décadas. Las jóvenes víctimas tienen al menos 15 años. Solo por uno de ellos se le concede una indemnización. Sin embargo, la propia abadía, ya en 2019, se disculpó públicamente, admitiendo los estragos que han ocurrido dentro de la abadía durante décadas. Obviamente, el actual abad Manel Gash Urios
no dijo una palabra en su discurso de bienvenida a Privós, quien cortésmente tuvo cuidado de no tocar el tema molesto. No, otra vez. Privós también, para no irritar la susceptibilidad de los obispos españoles, que al azote del abuso son irreducibles, partió de Roma decidido a no respirar sobre el tema de los abusos e ignorar las asociaciones de víctimas que pidieron reunirse con él. Pero cuando se dio cuenta de que la ola de protesta se estaba volviendo oceánica, instruyó al portavoz de comunicaciones del dicasterio, Mateo Bruni, a las 9 de la tarde del 5 de junio, 11 horas antes del despegue del avión papal a Madrid, para hacer una declaración que mereciera ser leída en su totalidad. Comillas. Con respecto a algunos informes de prensa, puedo confirmar que durante el próximo viaje apostólico, el Santo Padre, que no lo es, se reunirá con algunas víctimas de abuso por parte del clero en España. El encuentro fue organizado por la Iglesia Española. Después de la reunión se proporcionará más información con respecto a las víctimas, sus deseos y su privacidad. ¿Qué es el encuentro organizado por la Iglesia Española? ¿Una distancia? Es cierto que la Iglesia Española, un sistema dominado por los 94 prelados acusados de encubrir casos de abuso sexual, hará saber entonces que ha elegido a su discreción 6 víctimas que se reunieron con Privós, pero que nadie ha visto y nadie sabe quiénes son, porque hay privacidad. Lo que dirían con Privós fue dado a conocer la Santa Sede, que de santa no tiene nada, con una fórmula que suena burlona. Comillas, el Papa escuchó con afecto y atención, asegurándole su cercanía y la de toda la comunidad eclesial. Cierro comillas, lo que dicen siempre. Porque hay clichés en los comunicados del Vaticano, con frases que siempre se repiten. El enviado de Vatican News, es decir, el enviado de Privós, que sigue a Privós, nos asegura que, comillas, las víctimas sintieron que el Papa se hizo cargo de su dolor, pero sin revelar cómo se dio cuenta de ello. Son frases de cajón, son frases publicitarias, ¿no? La verdadera obra maestra fue el encuentro con la Conferencia Episcopal Española, la cúpula de Omerta. Así es como Privós logró hablar con los obispos españoles sobre el abuso sexual sin nombrar el abuso sexual, comillas. Nuestro camino está compuesto por reuniones. Una de las más dolorosas es con aquellos que fueron heridos por aquellos que tuvieron que cuidar de ellos, incluso por miembros del clero. Ante este flagelo, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decisivo con la prevención y la cultura de la atención. Cada persona lesionada debe ser capaz de encontrar escuchas sinceras, bienvenida, protección y verdaderos caminos de curación. Parece estar uno escuchando un vocero de la Justicia Especial para la Paz en Colombia. Hablan exactamente igual, hablan. Escucha, verdad, justicia, reparación, compromiso, pero nunca sucede nada. Nunca sucede nada. Claro, son las retóricas comunista-masónicas que se están aplicando en todos los países, ¿no? Ante la violencia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello García, fue más claro. No dijo ni una palabra sobre el abuso, limitándose a agradecer a Privós porque su visita a España ayudará a la Iglesia Española, otra frase de cajón, a mirar a Jesucristo y renovar la alegría de ser discípulos queridos y fervientes misioneros de la misericordia de Dios, sobre todo con las víctimas de abuso, ¿no? Claro. Frases de cajón que se repiten permanentemente. Todo ello para no mencionar el reciente acuerdo con el Estado español sufrido por los obispos, que da a las víctimas de abuso la oportunidad de buscar daños
y perjuicios también a través de Estado y fija para la Iglesia la obligación de pagar por las fechorías de sus sacerdotes. Fíjense ustedes cómo existe un lenguaje político dentro de la jerarquía. Un punto de inflexión que aterroriza a los obispos de otros países, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Italiana, la más omertosa de todas, haciendo referencia obviamente a la cúpula de Omerta. Entonces, la Conferencia Episcopal Italiana es la más omertosa de todas, y por eso Privós no habla de ello. El riesgo es que la Iglesia, que no es, a pesar de que es el jefe de la Iglesia italiana, el riesgo es que la Iglesia, que no está bien, ya lo que está en términos de dinero, voy a leer otra vez ese párrafo, y por eso Privós no habla de ello. El riesgo es que la Iglesia, que no está bien, ya que lo está en términos de dinero, se vea abrumada financieramente por la ola de compensaciones. Solo piense que hace unas semanas en Estados Unidos, donde lo acaba de decir Janet Gomulka, donde el Estado no le teme a los sacerdotes, la diócesis de Nueva York tuvo que firmar el acuerdo para pagar $800 millones a 1.300 víctimas de abuso, en promedio alrededor de $600,000 por cabeza. Eso lo pagan de los 2.000 millones que reciben mensuales de la China, ¿no? $800 millones. Noticias que los vaticanistas italianos no publican. Al final, ¿quién fue responsable de la ingrata tarea de decirle a Privós, en esencia, que no podía pretender burlarse de toda una nación, aunque fuera muy católica? Al único que pudo y debería haberlo hecho, el rey Felipe Juan Alfonso, de todos los santos de Borbón y Grecia, en resumen Felipe VI, ¿no? Conociendo a los españoles mejor que a Privós, el rey le hizo saber que no podía prestarse a la farsa de no fingir nada, y los respectivos cherpas acordaron que dado que Privós no tenía la intención de retroceder 1 milímetro de la línea de silencio, correspondería al rey poner, como decían, los pies en el plato con un texto acordado por las diplomacias. Ojo, la diplomacia vaticana debía saber lo que le iba a decir Felipe a Privós, y la diplomacia española tenía que saber lo que le iba a decir Privós a Felipe. Qué hipocresía más grande, ¿no? Un sainete, un performance terrible. En el discurso de bienvenida al Palacio Real, Felipe I expresó su aclamación por, comillas, la enorme obra social de la Iglesia Católica en España. Y luego dijo lo indescriptible, comillas, no puede haber mayor contraste con todo esto del dolor causado por los casos de abuso que no son representativos ni pueden ser representativos de la vasta comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también deseo reconocer, son esenciales en el proceso de curación y reparación del daño infligido. Son esenciales para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto. El dolor de los casos de abuso, que no son representativos ni pueden ser representativos de la vasta comunidad eclesial, o sea, los minimizó el rey Felipe, los abusos, los casos de abuso sexual. Un ensayo escolar de retórica, acusando a fingir elogiar. Según el diario El País, era un párrafo extremadamente delicado y cuidadosamente formulado, pero suficiente para poner de relieve los más de 3.000 casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica Española. En resumen, Privós terminó contra una pared en España, como Bergoglio hace 1 año y medio en Bélgica. Entonces, otro Felipe, el rey de Bélgica, fue muy duro con Bergoglio. Con Privós nada ha cambiado. Miles de sacerdotes pedófilos
que han destruido miles de vidas a su alrededor, protectora fraternalmente, 400.000 sacerdotes católicos en el mundo que los defienden con su trama y su compacto coro silencioso de negar o hablar de otros. El maestro del coro es Privós, el hombre que podría cazar con un rasguño de pluma a los que quieren de manera inapelable un poder absoluto, que no pueden negar tenerlo, porque cuando le conviene lo usa. Solo en Italia todavía hay alguien que piensa que el tema central de la Iglesia es el aborto. Y ese no es el tema central, son los abusos. Aunque el aborto no se puede descartar, ese tema, ¿no? Ojalá el Vaticano fuera más fuerte también con ese tema, ¿no? Bien, hacemos otra pausa aquí en el Informativo Católico, lunes de opiniones, en el Informativo Católico.